En el estudio profundo de la conciencia humana, Carl Jung observó un fenómeno fascinante que ocurre cuando un individuo empieza a despertar, y no me refiero a despertar simplemente por la mañana tras un buen sueño, aunque eso también tiene su importancia. Se trata de un despertar interior, de percibir con claridad los patrones subyacentes de la existencia, de comprender la broma cósmica que atraviesa la vida y de reconocer que uno no es un extraño en el universo, sino una pieza esencial de su diseño. Este proceso de despertar transforma profundamente la percepción de la realidad, con ello, la manera en que las relaciones humanas se manifiestan. Una consecuencia evidente de este despertar es que el círculo de amigos del individuo comienza a reducirse. Esto no ocurre porque la persona se vuelva desagradable o antisocial, sino porque empieza a operar en una frecuencia distinta, una que algunos no pueden sintonizar, como intentar escuchar una emisora de radio que emite una melodía que otros solo perciben como estática. La persona despierta empieza a percibir la música entre los silencios, mientras que los demás escuchan solo ruido, y es en esta diferencia de percepción donde muchas relaciones empiezan a desvanecerse. Es fundamental comprender que este fenómeno no tiene relación con la superioridad. La persona espiritualmente despierta no es mejor que nadie. Asumir tal pensamiento equivale a sustituir un juego de ego por otro, cambiando tarjetas de presentación por credenciales espirituales, pero manteniendo la misma dinámica de comparación. La verdadera razón por la que los despertados a menudo encuentran menos amigos es mucho más compleja e interesante que cualquier noción de superioridad. La mayoría de las relaciones humanas se basan en una especie de hipnosis compartida. Acordamos creer en ciertas cosas juntos, como la miseria de los lunes o la gloria de los viernes, y el significado del éxito definido por la escalada de ciertas estructuras sociales, económicas o profesionales. Sin embargo, al despertar, uno empieza a ver a través de estos acuerdos. Los lunes no son ni terribles ni maravillosos, simplemente existen. Las escaladas hacia metas externas no conducen a ninguna parte porque ya se está donde siempre se ha estado, y las cuentas bancarias, aunque útiles, no brindan la seguridad profunda que anhela el espíritu humano. Esta percepción altera la manera en que se experimenta el mundo y, por extensión, cambia la dinámica con quienes aún están inmersos en la ilusión compartida. Cuando el individuo despertado intenta compartir sus insights con amigos antiguos, suele encontrarse con reacciones de desconcierto, incluso de incredulidad. Desde la perspectiva de quienes aún permanecen en la hipnosis social, el despertado parece haber perdido la cordura, porque ha dejado de participar en el juego que ellos todavía consideran fundamental. Es como estar en una partida de póker y declarar que las cartas no son más que piezas de cartón con símbolos impresos. La verdad no se discute, pero se arruina la experiencia para todos los demás. Las conversaciones que antes sustentaban la amistad empiezan a sonar vacías. Los amigos se quejan del jefe, pero en realidad su frustración refleja su resistencia al flujo de la vida. Otros se obsesionan con el futuro de sus hijos, pero la ansiedad refleja sus vidas no vividas. Y algunos presumen de bienes materiales que solo intentan darles un sentido de importancia frente a un universo que parece indiferente. Esta constatación puede ser desconcertante, porque evidencia la diferencia radical en la forma de percibir la realidad, y muestra cómo la autenticidad reemplaza al confort, haciendo que muchas relaciones se disuelvan como hojas en otoño. El despertar espiritual también cambia la relación con la interacción cotidiana. Las personas despiertas dejan de fingir interés en conversaciones que consideran superficiales, dejan de actuar conforme a las expectativas sociales, y responden con honestidad auténtica cuando se les pregunta ¿cómo estás?, sin buscar aprobación ni reconocimiento, rompiendo protocolos sociales que rigen la interacción normal. Incluso el humor se transforma.
Se deja de reír ante chistes que no encuentran resonancia, porque la necesidad de fingir desaparece. Este desapego del teatro social y la búsqueda de autenticidad genera incomodidad en quienes no han despertado, creando un vacío relacional, pero al mismo tiempo permite que surjan conexiones más genuinas, basadas en la verdad de la experiencia compartida. La persona despierta aprende, a través de la observación y la práctica introspectiva, que vivir auténticamente significa navegar el mundo con conciencia plena, valorando la sinceridad por encima de la aprobación y el reconocimiento, y comprendiendo que la verdadera conexión humana solo florece cuando se abandona la fachada. Por eso, este fenómeno no solo ilustra un cambio individual, sino un estudio sobre la naturaleza de las relaciones humanas en un nivel profundo, como Jung hubiera explorado. Al despertar, uno se convierte en un observador lúcido del juego social, consciente de las ilusiones que otros abrazan. Este despertar implica soltar la necesidad de validación externa y aceptar la realidad tal como es, lo que provoca una especie de soledad elegida que no es tristeza, sino libertad. Al final, este proceso de despertar invita a reflexionar sobre la autenticidad, la percepción y la profundidad de las relaciones humanas, y cómo el despertar transforma no solo la conciencia, sino también la manera de vivir y relacionarse. Para aquellos interesados en explorar estos temas, se recomienda comentar, compartir y suscribirse al canal, para profundizar juntos en la comprensión de la mente, la espiritualidad y la experiencia humana desde la perspectiva de Carl Jung. En un análisis detallado del comportamiento humano desde la perspectiva junguiana, se observa que la persona espiritualmente despierta deja de participar de dinámicas sociales superficiales que antes parecían naturales, como asentir constantemente con la cabeza ante opiniones que no comparte o involucrarse en chismes sobre aquellos que no están presentes para defenderse. Esta renuncia no es un esfuerzo consciente ni un intento de mostrarse superior. Es más bien una consecuencia de haber experimentado verdades más profundas. Lo que antes tenía sabor a conversación y conexión social empieza a sentirse vacío, como probar papel de cartón después de haber saboreado comida auténtica. Los amigos, percibiendo esta transformación, comienzan a considerar al despertado como poco confiable en los habituales juegos sociales, ya que ha dejado de ser un co-conspirador en las interacciones predecibles y artificiales. Paralelamente, el individuo despierto se vuelve cómodo con el silencio, un estado que la mayoría evita, rellenando los vacíos de la conversación con trivialidades, comentarios sobre el clima o noticias recicladas, sin comprender que en ese silencio profundo es donde puede surgir la verdadera comunión entre conciencias, un encuentro sin interferencias, donde la conexión se percibe más intensa que en cualquier parloteo superficial. Desde la óptica de Jung, se puede observar que este despertar transforma también la relación con el sentido de propósito y significado. Mientras los amigos siguen persiguiendo objetivos externos, escalando montañas sociales y profesionales, tratando de demostrar algo y creyendo que la felicidad depende de logros o adquisiciones, el individuo despierto comprende que la verdadera satisfacción no reside en alcanzar metas específicas, sino en el proceso mismo, la experiencia de la vida en el momento presente. Esta percepción genera una desconexión sutil pero profunda. Por ejemplo, cuando un amigo se estresa por una promoción, el despertado percibe que, independientemente del resultado, esa persona seguirá enfrentando las mismas preguntas fundamentales sobre la existencia. Nada externo puede salvarlos porque no hay nada que salvar. La conciencia despierta entiende que la vida misma es suficiente, que cada respiración y cada instante constituyen la experiencia plena de estar vivo. Sin embargo, explicar esto a otros es complicado, porque suelen interpretar la intención de la persona despertada como un desprecio hacia la ambición o el esfuerzo,
cuando en realidad se trata de reconocer que esos elementos son partes de una danza cósmica y social, no el objetivo final en sí. El proceso de despertar implica una transformación profunda de la identidad psicológica. La persona espiritualmente despierta muere simbólicamente a su ego construido, esa identidad cuidadosamente tejida con historias de origen, logros, fracasos y aspiraciones, y reconoce que la personalidad no es más que una convención útil, comparable a medidas como pulgadas o centímetros, algo que se hace, no algo que se es. Esta conciencia genera una brecha de autenticidad con quienes permanecen profundamente identificados con sus personalidades, que dependen de la validación externa para sostener su sentido del yo. El despertado observa las actuaciones sociales, puede apreciarlas y disfrutarlas, pero ya no se involucra en ellas de manera que los demás esperan. Este reconocimiento también transforma la percepción de la soledad. Se diferencia entre el aislamiento, doloroso, y la verdadera soledad, que se comprende como el reconocimiento de que uno es el universo experimentándose a sí mismo desde un punto de vista particular, un todo jugando a esconderse consigo mismo. Esta comprensión disuelve la necesidad desesperada de buscar amigos para completar, validar o salvar al yo, permitiendo disfrutar de la compañía sin apegos y permanecer solo sin sentirse solo. Paradoxalmente, este despertar hace que la persona sea menos atractiva para quienes aún buscan salvación en relaciones externas. La mayoría desea amistades que refuercen su visión del mundo, validen sus preocupaciones y confirmen la importancia de sus luchas, buscan cómplices en la ilusión compartida. Sin embargo, el individuo despierto, al haber trascendido la necesidad de validación externa, no puede participar de este juego de forma consciente y sincera. La interacción se vuelve diferente, marcada por la autenticidad y la aceptación de la impermanencia y la totalidad de la experiencia. La persona despierta no rechaza ni desprecia a los demás, simplemente ya no puede sostener falsedades, y su presencia invita, de manera silenciosa y profunda, a replantearse la relación con la vida misma. Este análisis profundo, desde la perspectiva de Jung, nos muestra cómo el despertar no solo transforma la conciencia individual, sino también redefine los vínculos humanos, la percepción de la autenticidad y la capacidad de relacionarse con la existencia. Para quienes desean explorar estos conceptos más a fondo, se recomienda comentar, compartir y suscribirse al canal para continuar este viaje de comprensión de la psique y la espiritualidad. Desde una perspectiva psicológica profunda, inspirada en los estudios de Carl Jung, se puede observar que la persona espiritualmente despierta desarrolla una relación radicalmente distinta con las emociones y las crisis de quienes la rodean. Mientras que amigos y conocidos pueden ofrecer compasión, cariño o apoyo convencional, el individuo despierto percibe con claridad que las crisis externas rara vez son lo que aparentan ser. Por ejemplo, cuando un amigo llora por la ruptura de una relación amorosa, el despertado reconoce que la pena no reside en la pérdida de la persona, sino en la fantasía que se había construido sobre ella y lo que esa relación simbolizaba para su propia identidad. En este sentido, es posible sostener el espacio de dolor ajeno con empatía y presencia genuina, pero sin reforzar la narrativa que perpetúa el sufrimiento. Este comportamiento es a menudo percibido por otros como falta de apoyo, pero en realidad refleja una conciencia más profunda. La comprensión de que la historia que creemos verdadera es, muchas veces, una ilusión que nos mantiene atados a la percepción limitada de la realidad. Además, la persona espiritualmente despierta se aparta de los delirios colectivos y de las identificaciones tribales que estructuran gran parte de la sociedad humana. No puede entusiasmarse genuinamente con el "mi país es mejor que el tuyo", "mi equipo es superior", "mi partido político tiene la razón" o "mi religión es la verdadera".
Jung hubiera interpretado esto como un reconocimiento de la unidad subyacente que trasciende la separación aparente. Estos juegos de nosotros contra ellos son mecanismos de contraste que permiten a los individuos sentirse especiales momentáneamente, pero oscurecen la verdadera interconexión de todos los seres. Al negarse demonizar al enemigo o idolatrar al héroe, el despertado se vuelve poco confiable para la tribu, y esto explica por qué muchas amistades basadas en la identificación grupal pierden fuerza. La amistad, para la mayoría de las personas, sigue siendo un asunto tribal, dependiente de la validación mutua de normas, creencias y percepciones compartidas, algo que la conciencia despierta ya no puede sostener de la misma manera. El manejo del tiempo es otro aspecto en el que la diferencia es evidente. La persona espiritualmente despierta ha comprendido que el pasado y el futuro existen solo como construcciones mentales que se experimentan en el presente, el pasado como memoria, el futuro como pensamiento anticipatorio. Solo el ahora tiene realidad plena, y esta comprensión transforma radicalmente la interacción social. Mientras otros se preocupan por jubilaciones lejanas, proyectos futuros o arrepentimientos pasados, el despertado percibe que estas preocupaciones los desconectan de la única experiencia auténtica, vivir plenamente el instante presente. Esto reduce drásticamente su participación en conversaciones triviales y preocupaciones compartidas, haciendo que su presencia sea a veces desconcertante para quienes necesitan sostener el flujo constante de estimulación social para sentirse seguros o completos. Jung destacaría que esta conciencia de la temporalidad es un paso hacia la integración del self y la aceptación del misterio de la existencia. La soledad adquiere un significado completamente distinto para el individuo despierto. A diferencia del aislamiento temido por la mayoría, la verdadera soledad es la condición para un conocimiento profundo de uno mismo, un espacio de silencio y contemplación donde se explora la vastedad de la propia conciencia. Jung enfatizaría que solo conociéndose a uno mismo se puede verdaderamente conocer al otro. La persona despertada descubre que la soledad no es carencia de compañía, sino fundamento de toda relación auténtica. Se puede estar solo en medio de la multitud y al mismo tiempo, profundamente conectado con el universo interior. Esta capacidad lo hace parecer extraño a quienes dependen de la estimulación social constante para sentirse completos. Además, la entrega al flujo de la vida, sin intentar controlarlo, libera al individuo de la tensión perpetua que mantiene a la mayoría en un estado constante de esfuerzo, preocupación y necesidad de validación externa. La persona despertada puede ofrecer presencia, aceptación y amor, pero no puede sostener la ilusión de control de otros, reconociendo que intentar controlar lo incontrolable es la raíz de gran parte del sufrimiento humano. Este análisis profundo revela cómo el despertar transforma la percepción, la interacción y el significado de la existencia. Para profundizar en este estudio de la psique y la conciencia, se recomienda comentar, compartir y suscribirse al canal, permitiendo continuar explorando juntos la comprensión junguiana del ser y su relación con el mundo. Desde la óptica de un estudio profundo de la psicología junguiana, la persona espiritualmente despierta experimenta una forma de cuidado y atención que puede parecer fría o distante para quienes no comparten su nivel de conciencia. Esta percepción errónea surge porque el despertar implica ver más allá de las narrativas de víctima que cada individuo sostiene sobre sí mismo. Jung sugeriría que estas historias, como la vida fue injusta, como fueron dañados o como todo hubiera sido diferente si ciertas circunstancias hubieran cambiado, funcionan como un mecanismo de identidad y absolución de la responsabilidad personal. Sin embargo, el despertado comprende que aferrarse a estas historias no hace más que añadir sufrimiento innecesario al dolor inevitable,
es como ingerir veneno esperando que otro muera. Esta claridad no minimiza los hechos traumáticos ni las injusticias reales, sino que revela la opción de no construir la identidad sobre la herida sufrida. Intentar transmitir esta visión a alguien inmerso en su historia de víctima puede hacer que la amistad se diluya, no por malicia, sino porque la percepción del despertar rompe los cimientos de la narrativa compartida que mantenía la relación. Asimismo, la persona espiritualmente despierta hace las paces con la muerte de una manera que es liberadora, no mórbida. Jung subrayaría que aceptar la mortalidad imparte a la vida su intensidad, urgencia y belleza, pues al comprender plenamente que cada momento es finito y que todos los seres amados también morirán, se interrumpe la tendencia a postergar la existencia y a depender de condiciones futuras para sentirse completo. La mayoría de las personas vive en una negación constante de la muerte, organizando sus vidas alrededor de la ilusión de la inmortalidad, y requieren amigos que participen en esa negación. El despertar, al confrontar la finitud, provoca incomodidad en quienes temen recordar su propia mortalidad. La presencia del despierto se vuelve un espejo que refleja la verdad de lo efímero y precioso de cada instante, interrumpiendo el elaborado sistema de evasión de los demás y cuestionando la validez de sus miedos y prioridades. En cuanto al amor y la conexión interpersonal, el individuo despierto redefine completamente la naturaleza de los vínculos. No necesita disfrazar su afecto ni utilizar a otros como espejos para reforzar su identidad. El amor que emerge desde esta conciencia reconoce lo divino en todos, ve la misma conciencia manifestándose a través de cada ser y no espera nada a cambio. Este tipo de amor incondicional suele ser abrumador para quienes están habituados al afecto condicionado. Te amaré si cumples mis expectativas, si reflejas la imagen que deseo ver. El espiritualmente despierto no fuerza su comprensión sobre los demás ni busca convertirlos, simplemente vive de acuerdo con su percepción, confiando en que su presencia atraerá a aquellos listos para una conexión genuina. Este enfoque puede reducir el número de amistades, pero las que persisten son más auténticas, profundas y significativas, reflejando la esencia misma de la conciencia humana según Jung, un proceso continuo de despertar, autoconocimiento y autenticidad que trasciende la superficialidad de la interacción social. Finalmente, la comprensión profunda de la conciencia despierta revela que la soledad no es carencia sino fundamento de toda relación auténtica. La persona que ha abrazado su identidad más allá del ego comprende que nunca está realmente sola, pues es el universo experimentándose a sí mismo en forma humana temporal. Jung lo describiría como la manifestación de la conciencia infinita utilizando la máscara de lo finito. Desde esta perspectiva, la pregunta sobre cuántos amigos se tienen pierde relevancia, porque lo que importa no es la cantidad, sino la autenticidad, la presencia consciente y la capacidad de amar sin condiciones. El despertar no concluye la jornada, la inicia, marcando el comienzo de un viaje de humildad, vigilancia del ego y profundización constante del autoconocimiento. Este análisis profundo, basado en la visión junguiana, invita a reflexionar sobre la esencia de las relaciones, la mortalidad y la conexión con la vida, y para continuar explorando estos conceptos se recomienda comentar, compartir y suscribirse al canal, extendiendo así la comprensión de la conciencia y del despertar espiritual.